Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 16 de julio del 2023, y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: ¿Cómo bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer? Así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Porque toda la creación espera, con seguridad e impaciencia, la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió. Pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto. Y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente, que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto. Unos, 100 por uno. Otros, 60. Y otros, 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón. Porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Pero, dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen, pues, ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría. Pero, como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y la seducción de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos, el 100 por uno. Otros, el 60. Y otros, el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión misa del domingo 16 de julio del 2023.
La palabra de Dios nos dice la primera lectura, es como agua que baja del cielo y no regresa sino después de empapar la tierra, fecundarla y hacerla germinar. Por otro lado, la segunda lectura, nos dice que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu. Y en el Evangelio nos dice, que, aunque el sembrador siembra con amor y a pesar de que la semilla tiene en sí vida propia, se requiere que la tierra esté preparada y bien dispuesta. Se trata de la colaboración entre la gracia de Dios y la aportación de la libertad humana que nos conduce sin duda a una vida cristiana más auténtica y más comprometida, fundada ciertamente en la eficacia de la palabra de Dios, pero al mismo tiempo en la responsabilidad de los dones recibidos y de la necesidad de producir fruto, para salvarnos. Audioreflexión de la primera lectura. Del profeta Isaías. En esta lectura del profeta Isaías, Dios nos dice, que como baja del cielo la lluvia y la nieve, y fecunda y hace germinar la tierra, así la palabra de Dios, también baja del cielo, para cumplir una misión en cada hombre que la escuche. ¿Cuál es esta misión? Empapar la tierra, fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a ver parte por parte. Empapar la tierra. El ser humano es la tierra en la que Dios quiere sembrar, a través de su palabra, la semilla de salvación. En una tierra seca, la semilla no prende, al igual que un hombre que está seco por dentro, sin amor, sin fe, sin esperanza, sin dirección de vida, la palabra de Dios, le entra por un oído y le sale por otro, por eso la palabra de Dios viene a hablarnos que tenemos un Dios misericordioso, que nos ama, que somos sus hijos, empapando la tierra de amor, para que la semilla prenda. Fecundar la tierra. Es darle vida a la tierra. La palabra de Dios, unida a la Eucaristía y a la oración, cuando se interioriza en el corazón del hombre, le da vida, resucita en él las áreas muertas. Hacerla germinar. Le permite producir frutos. A través de la palabra de Dios, se hace presente el Espíritu Santo, que da al hombre, las gracias santificantes, la sabiduría divina que le permite hacer la voluntad de Dios. A fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer. Se trata de dar fruto. La palabra de Dios, es como agua, nos dice esta primera lectura, y el agua que no corre, se estanca y se pudre. Lo mismo sucede con el hombre que recibe la palabra de Dios y no la hace vida y no se compromete con Dios, para trabajar activamente en la extensión del reino de los cielos, llevando esa palabra de Dios a los demás. Recordando lo que nos dice la Sagrada Escritura. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. La palabra de Dios viene como agua a purificar, transformar, convertir al hombre y mostrarle el camino de salvación, dándole a conocer los secretos del reino. Curiosamente, la lluvia no produce el mismo efecto, sobre el suelo duro, que sobre la tierra fértil y blanda. En la tierra dura, en el pavimento, la lluvia hace hoyos, echando a perder el pavimento. En cambio, en la tierra fértil y blanda, el agua penetra, haciéndola producir, germinar y dar fruto. Aplicándolo a nuestra realidad, la palabra de Dios, en el soberbio, no funciona, se siente lastimado, herido, juzgado y decide no hacerle caso y no volverla a escuchar. En cambio, la palabra de Dios en el humilde, hace maravillas, como las ha hecho a través de la historia en todos aquellos que se han abierto a ella, empezando por la Virgen María, los apóstoles y terminando con todos los santos. Dios siempre da y da generosamente y más cuando se le pide el agua del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pídele a Dios que riegue tu vida con la lluvia y la nieve del cielo que es su palabra, para que te fecunde y te haga germinar. Pero también pon tu parte, acércate a los sacramentos, a la oración y haz vida la palabra de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la primera lectura. Libro de Santiago 1, 21, 22. Por eso, rechacen la impureza y los excesos del mal y reciban con sencillez la palabra sembrada en ustedes, que tiene poder para salvarlos. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. Palabra de Dios. Dice un dicho, que en casa llena, no cabe un huésped más. Y en un corazón lleno de impureza y de excesos del mal, vicios, rencores, resentimientos, codicia, ambiciones, no hay cabida, para la palabra de Dios. Si queremos que el agua que cae del cielo, nos empape, no usemos paraguas.
Igualmente, si queremos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón, tenemos que quitarnos el paraguas del pecado, de la soberbia, del ego, y con humildad y sencillez, abrirnos al poder de salvación que tiene la palabra de Dios en el hombre, no solo escuchándola, sino sobre todo haciéndola vida. Si la palabra de Dios no la ponemos en práctica, no puede obrar en nosotros la salvación que esperamos. 3 condiciones nos marca esta lectura como necesarias, para que la palabra de Dios pueda salvarnos. 1. Rechazar la impureza y los excesos del mal. 2. Recibirla con sencillez. 3. Ponerla en práctica. Sigue estos 3 pasos y verás cómo Dios a través de su palabra empieza a realizar maravillas en tu vida. Un joven soñó que entraba en un supermercado recién inaugurado y para su sorpresa, descubrió que Jesucristo se encontraba atrás del mostrador. ¿Qué vendes aquí?, le preguntó. Todo lo que tu corazón desee, respondió Jesucristo. Sin atreverse a creer lo que estaba oyendo, el joven emocionado se decidió a pedir lo mejor que un ser humano podría desear. Quiero tener amor, felicidad, sabiduría, paz de espíritu y ausencia de todo temor, dijo el joven. Deseo que en el mundo se acaben las guerras, el terrorismo, el narcotráfico, las injusticias sociales, la corrupción y las violaciones a los derechos humanos. Cuando el joven terminó de hablar, Jesucristo le dice: Amigo, creo que no me has entendido. Aquí no vendemos frutos, solamente entregamos las semillas, a ti te toca convertir en frutos las semillas que hay en ti. El que te creó sin ti, no te puede salvar sin ti. Cristo te necesita para amar y para salvar al mundo. Tú eres la esperanza de Dios para salvar al mundo. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Pedro 1, 23. Ya que han nacido esta vez, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible del Dios que vive y permanece. Palabra de Dios. San Pedro, en esta lectura, nos da a entender que también el diablo tiene su semilla, el pecado. El pecado que hace al hombre esclavo, que lo hace sentir mini Dios, de tal manera que siente que sus planes y sus caminos son mejores que los de Dios. El pecado, el ego, es la semilla corruptible, porque nos corrompe el alma, la vida y el corazón. Dios por medio de su palabra, nos purifica, nos limpia y siembra en nosotros una semilla incorruptible, que vive y permanece obrando en nosotros, hasta transformarnos en verdaderos y auténticos hijos de Dios. ¿Tú qué semilla estás permitiendo que sea sembrada en tu vida? ¿La corruptible o la incorruptible? El mismo Señor nos dice en su palabra: pasarán el cielo y la tierra, pero mi palabra nunca pasará. Si cambias el ego por humildad, y dejas que la palabra de Dios permanezca en ti, vivirás eternamente y no morirás jamás. Pero si no escuchas la palabra de Dios, morirás sin remedio. Como muere la tierra que no es regada, ni sembrada, termina siendo un desierto árido, lleno de abrojos y espinas. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Corintios 15, 1, 2. Quiero recordarles, hermanos, la buena nueva que les anuncié. Ustedes la recibieron y perseveran en ella, y por ella se salvarán si la guardan tal como yo se las anuncié, a no ser que hayan creído cosas que no son. Palabra de Dios. San Pablo nos advierte, que el diablo también va a mandar a falsos predicadores, a distorsionar la palabra de Dios, para evitar que nos salvemos. Cristo dice claramente en su palabra, que vino a fundar una iglesia, no varias iglesias. Vino a fundar una iglesia santa, católica, apostólica y verdadera, que iba a tener como misión, hacer que la palabra de Dios, se mantuviera intacta y se predicara fielmente como Cristo le enseñó. Por eso Pablo nos dice en esta lectura, que el que recibe la palabra de Dios, el que persevera en ella, y la guarda tal como la anuncia la Iglesia Católica, depositaria de la verdad, entonces la palabra de Dios lo salvará. Pero si andamos creyendo cosas que no son, aunque parezcan sacadas de la palabra de Dios, oyendo la predicación de personas que no son autorizadas por la Iglesia Católica, o que son de otra iglesia, leche adulterada, no nos vamos a salvar, nos estamos engañando. Desgraciadamente el diablo también se sabe la Biblia de memoria, de hecho, se atrevió a utilizarla para tentar a Jesús al inicio de su ministerio. Y muchos de los seguidores del diablo, utilizan la predicación para distorsionar, confundir, engañar y condenar a los elegidos de Dios.
Mucha gente prefiere hacerles caso a los falsos predicadores, porque ellos ofrecen una salvación sin esfuerzo, una salvación barata, sin sufrimientos, una salvación cómoda. No tiene que ir a misa los domingos, no tiene que confesarse, no tiene que acercarse a la Eucaristía. Mentira. No te dejes engañar, recuerda que solo existe una iglesia verdadera, santa, católica y apostólica, a quien Jesucristo nuestro Señor confió la verdadera interpretación de su palabra y la predicación fiel de la misma, que lleva al hombre a la salvación eterna. Y recuerda que nadie puede hacer descuentos al hombre, para alcanzar la salvación. Si Dios no le hizo descuentos a su Hijo Jesucristo, menos a nosotros. Audioreflexión de la segunda lectura, segundo libro de Romanos. El escuchar y vivir la palabra de Dios, ciertamente nos va a llevar a renuncias, sufrimientos en esta vida, pero no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, si perseveramos firmes en la escucha de su palabra y en cumplimiento de su voluntad. Ciertamente la creación está sometida al desorden, debido al diablo que la sometió, pero la creación junto con todo lo creado, va a ser liberada por el poder de Jesucristo. Por eso gemimos interiormente anhelando que se realice plenamente, por medio de la palabra de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Un día, cuentan que el agua empezó a decir: ya estoy cansada de ser fría y de correr río abajo. Dicen que soy innecesaria. Pero yo preferiría ser hermosa, encender entusiasmos, encender el corazón de los enamorados y ser roja y cálida. Dicen que yo purifico lo que toco, pero más fuerza purificadora tiene el fuego. Quisiera ser fuego y llama. Así pensaba en septiembre el agua de río de la montaña. Y, como quería ser fuego, decidió escribir una carta de Dios para pedir que cambiara su identidad. Querido Dios, tú me hiciste agua. Pero quiero decirte con todo respeto que me he cansado de ser transparente. Prefiero el color rojo para mí. Desearía ser fuego. ¿Puede ser? Tú mismo, Señor, te identificaste con la zarza ardiente y dijiste que habías venido a poner fuego a la tierra. No recuerdo que nunca te compararas con el agua. Por eso, creo que comprenderás mi deseo. No es un simple capricho. Yo necesito este cambio para mi realización personal. El agua salía todas las mañanas a su orilla para ver si llegaba la respuesta de Dios. Una tarde pasó una lancha muy blanca y dejó caer al agua un sobre muy rojo. El agua lo abrió y leyó: querida hija, me apresuro a contestar tu carta. Parece que te has cansado de ser agua. Yo lo siento mucho porque no eres una agua cualquiera. Tu abuela fue la que me bautizó en el Jordán, y yo te tenía destinada a caer sobre la cabeza de muchos niños. Tú preparas el camino del fuego. Mi espíritu no baja a nadie que no haya sido lavado por ti. El agua siempre es primera que el fuego. Mientras el agua estaba embobada leyendo la carta, Dios bajó a su lado y la contempló en silencio. El agua se miró a sí misma y vio el rostro de Dios reflejado en ella. Y Dios seguía sonriendo esperando una respuesta. El agua comprendió que el privilegio de reflejar el rostro de Dios solo lo tiene el agua limpia, suspiró y dijo: sí, Señor, seguiré siendo agua. Seguiré siendo tu espejo. Gracias. El desorden entró en la vida del hombre, a través de la inconformidad. Si ustedes se preguntan cuál fue el primer pecado de Adán y Eva, el descontento, la inconformidad, ¿cómo es esto? Para responder a esta pregunta, vamos a remontarnos al Génesis, donde se nos relata que Adán y Eva vivían en el paraíso. ¿Qué hay en un paraíso? Todo. Amor, paz, felicidad, salud, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que Adán y Eva, teniéndolo todo, pudieron ser tentados por la serpiente? Por inconformes y descontentos. Porque no supieron ser felices con lo que Dios les daba. En nuestra época, ¿cuántas personas no están conformes con el sexo en el que les tocó nacer? La homosexualidad está cobrando cada día más adeptos. Hombres que no están contentos con ser hombres y quieren ser mujeres. Mujeres que no están contentas con ser mujeres y quieren ser hombres. Recuerda que Dios nos prometió el pan nuestro de cada día y no la panadería, por lo tanto el que no sabe ser feliz con lo que tiene, con lo que es, menos va a poder ser feliz con lo que no tiene o con lo que no es. ¿Cuántos católicos piensan que con los bienes del mundo van a lograr más que con los bienes de Dios? ¿Cuántos creen que con dinero pueden hacer más que con la oración, que con los sacramentos y que con la escucha de la palabra de Dios? ¡Qué equivocados estamos! El agua simboliza el amor, el fuego la pasión. Nosotros nacimos para ser agua, que refleje a Dios. Pero muchos no hemos entendido ni aceptado este gran regalo y andamos pidiéndole a Dios, que nos convierta en fuego. Primero está el amor y luego la pasión.
La pasión sin amor, nos mata. El amor apasionado, nos salva. La palabra de Dios tiene el poder de crear, de dar la vida, de ofrecer la salvación y de conducirnos a la vida eterna. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Segundo libro de Corintios 4, 17, 18. No se pueden equiparar esas ligeras pruebas, que pasan a prisa, con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Nosotros, pues, no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque las cosas visibles duran un momento, pero las invisibles son para siempre. Palabra de Dios. Un dedo separado de la mano sufre pruebas impensables y todo para terminar muriendo, en cambio el dedo que se mantiene unido a la mano y la mano al cuerpo, lo único que tiene que hacer es obedecer, abandonarse y dejarse llevar. La verdad sufrimos, porque no sabemos mantenernos unidos al cuerpo de Cristo, porque no sabemos obedecer, no sabemos hacer la voluntad del Padre, no sabemos ser felices con lo que tenemos, y siempre estamos ambicionando lo que no poseemos. Mi abuelita decía que había dos tipos de gente, los listos y los tarugos. Los listos saben ser felices con lo que tienen y los tarugos andan viendo que no tienen para ser infelices. ¿De cuáles eres tú? Si eres de los listos, te vas a fijar no en las cosas que se ven, sino en las que son invisibles, pero que duran para siempre. La palabra de Dios nos lleva a hacernos ricos en la sabiduría divina, nos capacita no para responder a los bienes del mundo, sino para responder a los bienes de Dios. Nos prepara a recibir, no la gloria del mundo, sino la gloria y el reino de Dios. Por eso, deja de preocuparte por las cosas que se ven y duran solo un tiempo. Preocúpate por adquirir las cosas invisibles, los bienes eternos que son para siempre. La Madre Teresa de Calcuta decía que los verdaderos y auténticos católicos no buscan el éxito, sino la fidelidad a Dios, porque solo en la fidelidad a Dios se encuentra el verdadero éxito, la felicidad y la salvación. ¿Cuántas personas exitosas felices conoces? Los artistas, los ricos, los famosos. ¿Realmente son felices? En cambio, yo te puedo enseñar miles de personas que por permanecer fieles al amor de Dios han alcanzado la felicidad, la paz y el amor, tanto en esta vida, como en la otra. Segunda lectura de apoyo, a la segunda lectura, segundo libro de Pedro 3, 13, 14. Mas nosotros esperamos, según la promesa de Dios, cielos nuevos y una tierra nueva en que reine la justicia. Con una esperanza así, queridos hermanos, esfuércense para que Dios los encuentre en su paz, sin mancha ni culpa. Palabra de Dios. La mayoría de católicos esperamos un cielo nuevo, una tierra nueva, donde reine la justicia. Pero si esa esperanza no se traduce en un esfuerzo por escuchar y hacer vida la palabra de Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos. No basta decir Señor, Señor para salvarse, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacer la voluntad de Dios, si no le conozco? Si no escucho su palabra. Te invito a que traduzcas tu esperanza de resucitar, llegar al cielo y alcanzar la vida eterna, en una escucha constante de la palabra de Dios, y en un esfuerzo diario por hacer la vida. De otra manera, la sola esperanza, no sirve de nada. San Pedro en esta lectura, nos dice esfuércense, recuerda que esforzarse no es hacer lo que quiero, o lo que puedo, o lo que debo, esforzarse es hacer más de lo que quiero, puedo o debo. ¿Estás realmente esforzándote para que Dios te encuentre en su paz, sin mancha, ni culpa? ¿O más bien te estás esforzando por hacer lo contrario? Después no culpes a Dios de tu condenación. Tercera lectura de apoyo, a la segunda lectura. Primer libro de Pedro 1, 6, 7. Por eso estén alegres, aunque por un tiempo tengan que ser afligidos con diversas pruebas. Si el oro debe ser probado pasando por el fuego y es solo cosa pasajera, con mayor razón su fe, que vale mucho más. Esta prueba les merecerá alabanza, honor y gloria al día en que se manifieste Cristo Jesús. Palabra de Dios. Todo aprendizaje tiene que pasar por un proceso, que implica escucha, estudio, práctica, y pruebas. Tanto en la primaria, como en la secundaria, preparatoria y profesional, los alumnos están constantemente sometidos a pruebas.
También nosotros, si nos disponemos a aprender por medio de la palabra de Dios a ser santos, tenemos también que disponernos a ser sometidos a pruebas, para ver si la fe que la palabra de Dios vino a sembrar en nuestros corazones, crece y se fortalece, hasta llevarnos a alcanzar la santidad y la salvación. Lógicamente, el alumno que no pasa los exámenes y reprueba las pruebas, pierde el año. Igualmente, el discípulo de Cristo que no pasa las pruebas del mundo, con el poder del amor y de la fe, que nace a través de la escucha de la palabra de Dios, reprueba y no pasa a la vida eterna. Pero el discípulo que escucha, estudia y lleva a la práctica con empeño la palabra de Dios, merecerá alabanza, honor y gloria, el día en que se manifieste Cristo Jesús. Audioreflexión del Santo Evangelio. Libro de San Mateo. Esta parábola va dirigida a la gente que andaba tras Jesús buscando un milagro visible, sin darse cuenta que el mayor milagro que Jesús hace en la vida del hombre es el milagro invisible de su conversión y salvación. Por eso el Señor les refiere esta parábola, para darles a entender que entre los oyentes había 4 tipos de gentes. 1. Los que oían la palabra, pero como no la entendían, ni les interesaba que se la explicaran, les entra por un oído y les sale por otro. Representado en la semilla que había caído a la orilla del camino y que los pájaros se comieron. 2. La gente que aparentemente recibe la palabra de Dios con mucha fe afectiva, con mucho entusiasmo, gritos, espavientos, aleluya, pero son inconstantes, porque su fe no es efectiva, son pura llamarada de petate. Más tardan en encenderse que en apagarse, porque no tienen raíces. 3. Otro tipo de gente es la que escucha la palabra. Pero las preocupaciones y la seducción de las riquezas, sofocan la palabra de Dios en su vida. Le dan más importancia a su trabajo que a la escucha de la palabra de Dios. Y por último el 4. Tipo de personas, sus discípulos, que no solo escuchan la palabra de Dios, sino que la ponen en práctica, dando fruto. Unos 100, otros 60 y otros 30. ¿De cuál de estos 4 tipos de personas eres tú? Recuerda que el árbol se conoce por sus frutos. Y si en tu árbol no hay fruto, es que eres de los 3 primeros y urge que hagas un alto en tu vida, y cambies tu manera de escuchar la palabra de Dios, si no te van a reprobar y no vas a poder pasar a la vida eterna. Por otro lado está el sembrador, el sacerdote, predicador, catequista, evangelizador. Un sembrador que tiene su mirada puesta, no tanto en los trabajos presentes, llenos de fatiga y sudor, sino en el futuro que promete una valiosa cosecha. La fecundidad de la que nos habla la parábola del Señor es simbólica. En realidad en los terrenos de Palestina la fertilidad de la tierra arroja al máximo el 10 por 1. Hablar por la tanto, del 30, 60 y 100 por 1, supone una fertilidad que supera con mucho las posibilidades de la tierra misma y posee un carácter simbólico. Ahora bien, el sembrador lanza su semilla al vuelo y sabe que parte de su semilla se pierde, cae en tierra infértil, se queda al margen del camino, se la comen los pájaros, cae entre piedras y espinos, sin embargo, no por ello deja de sembrar. Muy por el contrario, cuanto mayor pueda ser el riesgo de que el terreno no produzca todo lo deseado, tanto mayor será el cuidado de sembrar con la mayor de las artes posibles. Mal sembrador sería el que guarda la semilla en el saco por temor de los peligros. Debe enfrentar con entereza de ánimo los riesgos del terreno y debe seguir sembrando, pues únicamente con una siembra generosa se puede esperar una cosecha maravillosa. Lo espléndido de la parábola es que no obstante que el terreno es irregular y no ofrece excesivas garantías, el sembrador lanza su semilla y, algunos meses más tarde, la semilla empieza a producir su fruto, en algunos casos 30, en otros 60 y en el 100 por 1. Ello confirma que el sembrador tenía razón en sembrar con generosidad y grande sacrificio. Era preciso no ahorrarse esfuerzo alguno y aprovechar con inteligencia el tiempo disponible. Un sembrador que, previendo que parte de su semilla quedará fuera del camino, renunciará a sembrar y a intentar nuevos caminos, sería un tonto e insensato. No manifestaría plena confianza en el poder de la semilla para vencer los obstáculos y crecer, incluso en aquellos lugares donde la tierra no asegura ni el 30 por 1. En realidad, el sembrador no puede dejar de sembrar. Es aquí donde se revela la profundidad de vida de esos hombres, los santos, que no se conceden descanso en su labor apostólica y tú eres uno de ellos. ¿Quieres llegar a ser santo?
Persevera, no te canses de sembrar, a su debido tiempo cosecharás con tal de que seas constante. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo, al Santo Evangelio. Libro de Hebreos 4, 2. Nosotros, igual que ellos, recibimos una buena nueva, pero a ellos de nada les sirvió haberla oído, porque no creyeron ni se unieron a los que escucharon esas palabras. Palabra de Dios. ¿Qué pasaría si yo tomo una tierra, la aflojo, la riego, la fertilizo, pero no le echo semilla? Lógicamente, nunca va a dar fruto, al contrario, va a dar mala hierba y abrojos. En cambio, si tomo una tierra, la aflojo, le siembro la semilla, la riego y la fertilizo, lógicamente va a dar fruto abundante. Nosotros cuando vamos a misa el domingo, en el yo pecador aflojamos la tierra, en las oraciones de la misa, regamos la tierra, acercándonos a la Eucaristía fertilizamos la tierra, pero la palabra de Dios que se leyó en la primera lectura, Salmo, segunda lectura y Evangelio, y que el Padre explicó en la homilía, nos entró por un oído y nos salió por otro. ¿Qué va a pasar con ese católico? Lógicamente nunca va a dar fruto, y solo va a producir mala hierba y abrojos. ¿Cuánta gente va a misa? ¿Y cuánta de toda esta gente escucha la palabra de Dios? Me gustaría un día hacer una encuesta, a la salida de misa, y preguntarle a la gente de qué se trató la primera lectura, el Salmo, la segunda lectura o el Evangelio. Y creo que van a ser muy pocos los que logren responder acertadamente. En cambio estoy segura que si me pongo a la salida de un juego de fútbol, a preguntarle a la gente cómo estuvo el juego, ¿quién ganó? ¿Quién metió gol? Todo el mundo contestaría acertadamente. En esta cita nos marca claramente que se oyeron, pero no creyeron, ni se unieron a los que escuchaban la palabra de Dios. Checa en esta vida solo hay dos equipos, el de Dios y el del diablo. Y si no eres de los que escuchas, crees y te unes al equipo de Dios, entonces significa que perteneces al equipo del diablo. En Mateo 13, 44, Cristo nos relata la siguiente. El reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. El hombre que lo descubre, lo vuelve a esconder. Su alegría es tal, que va a vender todo lo que tiene y compra ese campo. ¿Cuántas personas intervienen en esta parábola? 2. El tarugo que vende el campo, sin enterarse nunca del tesoro que tenía en él, y el que inteligentemente, descubre el tesoro y vende todo lo que tiene y va y compra el campo. Todos los católicos tenemos un tesoro maravilloso en la palabra de Dios, pero la gran mayoría, si es que acaso tenemos una Biblia en casa, la tenemos llena de polvo y en el olvido. Sin darnos cuenta que en la Biblia se encuentra el mensaje de salvación, de santificación, el instructivo que Dios entregó al hombre para ser feliz, tanto en esta vida como en la otra. ¿Cuánta gente anda buscando la felicidad donde no está? ¿Cuánta gente se pasa la vida sin encontrar la forma de ser feliz? Y todo por no leer el instructivo. Cuentan que había un terrateniente muy rico, que contaba con las mejores tierras de siembra del lugar. Este hombre tenía un hijo, a quien se dedicó a darle todo, convirtiendo a su hijo en un hombre conchudo, comodino, atenido y convenenciero. Muere el hombre, y el hijo hereda toda la fortuna de su padre, incluyendo las tierras. El muchacho, como no sabía, ni le gustaba trabajar, dejó ir cayendo la siembra de la tierra de más a menos, hasta que las tierras fueron quedando en el olvido y se fueron llenando de hierbas y abrojos. Por otro lado, cerca de ahí, vivía un hombre trabajador, que había enseñado a su hijo desde pequeño, el amor al trabajo, y a ganarse todo con el sudor de su frente. Al morir el padre, el hijo heredó la pequeña casa y la pequeña porción de tierra de su padre. Un día cuando venía extenuado de trabajar, vio las tierras del hijo del hombre rico, solas, abandonadas, y desoladas, entonces pensó, voy a proponerle al hijo del rico, comprarle sus tierras. Ni tardo ni perezoso, fue y le hizo la proposición al hijo del rico, quien sin más, le dijo que sí, ya que al hijo del hombre rico, no había acabado de entender, que su padre había hecho su fortuna trabajando esas tierras. Entonces el hijo trabajador, fue y vendió todo lo que pobremente su padre le había dejado y con lo reunido, fue y le compró el campo al hijo del rico. No habían pasado ni siquiera 3 años, cuando el hijo trabajador, había hecho una fortuna 10 veces mayor a la del hijo del rico, quien al haberse dedicado a gastar la fortuna de su padre, se había quedado en la pobreza y había terminado pidiendo limosna en las calles, viviendo de la caridad ajena.
Tú como hijo de Dios, has heredado una riqueza maravillosa. La palabra de Dios, que la historia nos dice, que todos aquellos que la han escuchado y la han hecho vida, han encontrado la riqueza más grande de este mundo, el amor de Dios, que les ha permitido ser felices en esta vida, y alcanzar la eternidad en la otra. En cambio, los que no la han escuchado, o la han escuchado pero no la han hecho vida, son los que han desgastado su vida a lo tonto, convirtiéndose en limosneros de amor, siendo infelices en esta vida y encontrándose con el infierno en la otra. Segunda lectura de apoyo, al Santo Evangelio libro de Lucas 10, 41, 42. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, tú andas preocupada y te pierdes en 1000 cosas. Una sola es necesaria. María ha elegido la mejor parte, que no le será quitada. Palabra de Dios. Estamos tan perdidos, en 1001 preocupaciones, que no acabamos de entender, que escuchando la palabra de Dios, encontraremos la solución a todos nuestros problemas. El Señor, por eso nos dice claramente en Filipenses 4, 4 ss. No se preocupen por nada, en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica junto con la acción de gracias. Recuerda, el único Salvador, es Cristo Jesús nuestro Señor. Nadie puede salvar a nadie, ni siquiera tú, te puedes salvar a ti mismo. Deja tu ego, deja de creer que tú vas a salvar a tu hijo de la droga, a tu esposo del alcoholismo, etc. Deja de engañarte y de preocuparte. La preocupación es un pecado. Dios nos dice claramente, no se preocupen, ocúpense. Ocúpense en escuchar la palabra de Dios, ocúpense en hacer la vida, ocúpense en dejarse salvar, y de llevar esa salvación a los que les rodean. Busquen primero el reino y lo demás se les dará por añadidura. Abandónate en el amor de Dios, déjale que Él te salve, déjale a Dios tu añadidura, y no por tratar de salvar tu añadidura, dejes a Dios. Si sigues escuchando y haciéndole más caso a tus preocupaciones que a Dios, como Marta, y si sigues como Marta, todavía pidiéndole a Dios que María deje de escucharlo para ir a ayudarte, aparte de que no te vas a salvar tú, vas a ser piedra de tropiezo para que otros se salven. Acuérdate que una sola cosa es necesaria: escuchar la palabra de Dios y hacer la vida. Todo lo demás viene por añadidura. Así que deja de darle más importancia a tu trabajo que a Dios. Y deja de impedir a tus familiares y amigos que quieren darle una respuesta generosa a Dios y acudir a su llamado, acudiendo a los cursos o a la comunidad, de molestarlos exigiéndoles como Marta que te ayuden y que dejen de ir. Tercera lectura de apoyo, al Santo Evangelio primer libro de Tesalonicenses 2, 13. De ahí que no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir de nosotros la enseñanza de Dios la aceptaron, no como enseñanza de hombres, sino como palabra de Dios. Porque eso es realmente y como tal actúa en ustedes los creyentes. Palabra de Dios. Es necesario preparar el terreno. La parábola del sembrador invita espontáneamente a hacer examen de la propia vida. ¿Qué tipo de terreno soy yo? ¿Qué tipo de terreno ofrezco a la semilla que Dios pone en mi alma? ¿Cómo escucho en misa las lecturas? ¿Cómo escucho las predicaciones? Sería bueno que entráramos al fondo del alma y nos decidiéramos con sinceridad a hacer un buen terreno, a cultivar nuestra alma, quitando piedras y espinos, es decir, vicios y pecados, pasiones desordenadas, distracciones, preocupaciones. La palabra de Dios suena en nuestra alma como campana que toca, es decir, como invitación para reunir las fuerzas espirituales de frente al enemigo de nuestra alma, el ego, el orgullo, el amor propio, el demonio, el mundo, y preparemos el terreno con la gracia, la fe, el amor a la palabra de Dios. La tierra buena, es el hombre que aceptó la predicación, no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios que es, y por eso puede actuar en él de manera extraordinaria, permitiéndole dar frutos. Me doy cuenta, en mi experiencia personal, que muchas veces cuando predico, lo que digo, si es algo radical, confrontativo, la gente dice, eso es cosa del predicador. Pero si lo que les digo, es algo que les conviene, entonces dicen, es Dios el que nos está hablando por medio del predicador. Recuerda que los caminos de Dios no son los nuestros y sus pensamientos no tienen nada que ver con los nuestros. La palabra de Dios tiene la cualidad de interpelar al oyente, para invitarlo al arrepentimiento, a la conversión, a hacer un cambio radical en su vida.
La palabra de Dios no tiene medias tazas, no hace ni quiere tibios. La palabra de Dios nos invita a definirnos o fríos o calientes. Si cuando escuchas la palabra de Dios, no te interpela, no te lleva a tomar una decisión con Dios o contra Él, es que no la escuchaste, o el que la predicó, no la predicó con fidelidad. Muchas veces, los predicadores, por estar comprometidos con alguno de los oyentes económica, emocional, social, o políticamente, matizan la palabra de Dios, obstaculizando con esto el plan de Dios para esa persona, no sembrando bien la semilla, dejando que caiga solo por encima y que vengan los pájaros y se coman la semilla. Cuando una persona predica en nombre de Jesús, debe olvidarse por completo de sí misma, de si va a ser rechazado, si va a ser aceptado o no, si va a ser criticada, ridiculizada, etc. Únicamente debe de preocuparse por predicar con fidelidad la palabra de Dios, aunque ésta hiera o lastime al soberbio, y traiga como consecuencia el ataque inmediato de éste. La mayoría de las personas autorizadas por la Iglesia Católica, son predicadores fieles. Y aunque muchas veces no nos guste lo que nos dicen, porque como dice el dicho, la verdad no peca, pero como incomoda. Recibamos su mensaje, con humildad, como palabra de Dios, para que pueda actuar en nosotros, sanando lo que está enfermo, curando lo que está herido, liberando lo que está atado, purificándonos y llenándonos de la sabiduría del Espíritu Santo, que nos llevará al cumplimiento de la voluntad del Padre, a imitación de Jesucristo nuestro Señor. Cuarta lectura de apoyo, al Santo Evangelio segundo libro de Timoteo 4, 2. Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, rebatiendo, amenazando, aconsejando, siempre con paciencia y dejando una doctrina. Palabra de Dios. Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, aconseja con toda paciencia y doctrina. Proclama la palabra, sé un buen sembrador, no te reserves tiempo ni energías. En tu esfuerzo de hoy está tu esperanza del mañana. En tu lucha cotidiana, está el descanso de una vida eterna con Dios y una fecundidad espiritual que supera con mucho las cualidades mismas del terreno. Insiste a tiempo y destiempo, es decir, siembra a manos llenas. Ten confianza en la semilla, prepara el terreno, aprovecha el día, porque la vida es corta y la eternidad ya ha comenzado. Preparar el terreno de las almas que se nos han confiado. Los padres deben preparar el terreno en el corazón de sus hijos para acoger el amor de Dios. Los maestros educar no solo las mentes, sino primeramente el corazón y el alma de sus alumnos. Todos somos responsables del bien espiritual y material de los que nos rodean. Todos tenemos la obligación de preparar el terreno para la llegada de Dios. No nos cansemos de ser buenos sembradores de los surcos divinos, no nos cansemos de preparar el camino para que Jesucristo halle una digna acogida en el corazón de las personas. Que el Señor nos permita ser esa tierra fértil, donde su palabra pueda llegar a dar frutos abundantes de salvación y vida eterna. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta para que nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo, permita que todos los que han sido invitados den una respuesta generosa a su llamado y por todos los que van a participar, para que el Espíritu Santo los llene de amor, fe, esperanza, gracia y bendición. Oremos por todos los que nos han pedido oración o nos hemos ofrecido orar por ellos, especialmente por el Padre Olman, el Padre Ricardo, el Padre David, por Gerardo, por Blasita, por Porma. Elena Velasco, por José Velasco, por su conversión, por Rocío Romero, por Carmen Medina por su pronta recuperación, por Clarita, Mateo, André, Santiago, Diego, Vicky, Estoyan, y por cada uno de nosotros, para que el Señor nos conceda el remedio de nuestras necesidades, la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo, y la paz, la fe, la esperanza y sabiduría en nuestros corazones. Oremos por el programa de Radio María, para que nuestro Señor Jesucristo nos siga llenando por medio de su Espíritu Santo, de amor, gracia, sabiduría y bendición. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Que María Santísima y nuestro Señor Jesucristo, los bendigan hoy y siempre. Carmen Medina.